Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.67 del libro Física Universitaria de Sirsi Szymanski, la edición 13. Este problema dice lo siguiente. Le han pedido programar un brazo robótico de una línea de ensamblaje que se mueve en el plano XY. Su primer desplazamiento es A, el segundo es B, de magnitud 6.40 centímetros y dirección 63 grados, medida en el sentido del eje más X al eje menos Y. La resultante C de los dos desplazamientos también debe tener una magnitud de 6.40 centímetros, pero una dirección de 22 grados medida en el sentido del eje más X al eje más Y. Dibuja el diagrama de suma de estos vectores aproximadamente a escala. Bueno, para poder hacer esto, lo que voy a hacer yo es calcular las componentes de los vectores conocidos, sabiendo que el C es la resultante de sumar A más B, ¿sí? Y aquí pues voy a aplicar luego de eso para poder saber más o menos cuánto mide cada componente. Y luego aplico la suma de vectores por el método gráfico para poder encontrar el vector A, porque este vector no lo conozco, no conozco nada de él. Así que con la suma de vectores por el método gráfico me va a permitir conocer este vector A y luego calcular sus componentes y todo lo que se necesite. Bueno, para eso voy a hacer un pequeño diagrama que todavía no va a estar a escala, solo es para darme una idea de cómo van a ir los vectores conocidos. Mire que puede ser este el eje Y y por aquí el eje X. Bueno, hagámoslo un poquito más por aquí así. Eso. Entonces acá tenemos Y, acá tenemos X. Este es el Y negativo y este es el X negativo. Mire que conocemos el vector B, que dice que está medido 63 grados, medido desde el eje X positivo al eje Y negativo, o sea, en este sentido de acá, ¿sí? A ese sentido se le dice que es a favor de las manecillas del reloj, porque es en el mismo sentido que se mueven. Entonces ese vector sería más o menos este, pues estaría más o menos por aquí, algo así. Y el ángulo que se conoce de él es este, que lo podemos llamar teta. Ese ángulo pues mide, lo podemos colocar aquí, teta vale igual a 63,0 grados. ¿Sí está bien? 63,0 grados. Y la magnitud de este vector que se llama B, de este vector B, la magnitud es igual a 6.40 centímetros. ¿Listo? Eso. Ahora, el segundo vector que conocemos es el vector que resulta de la suma de estos otros dos. ¿Sí? O sea, conocemos el vector C, la resultante de la suma. Ese vector C está medido desde el eje X positivo al eje Y negativo, el ángulo de ese vector C. Por lo tanto, va a estar en este primer cuadrante. Cuando se mide en este sentido, así cuando se miden los ángulos en ese sentido, se dice que van en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? O sea que este ángulo está medido en contra de las manecillas del reloj. Ese vector podríamos dibujarlo así, sería este, pues más o menos. Como les dije, esto ya no está a escala, esto es para darme una idea a mí. Entonces lo voy a llamar el ángulo alfa, va a tener un ángulo de 22 grados, 22,0 grados. Y la magnitud de ese vector pues también es de 6,440 centímetros. Ese es el vector C, así, ¿listo? Eso. ¿Para qué hice esto? Pues para saber qué signos tenían las componentes de estos vectores que voy a calcular ahora. Porque esas componentes son las que me van a permitir dibujar esto a escala y de ese modo encontrar el vector A. ¿Sí? Eso. A ver, vamos a dibujar las componentes para darnos una idea. La componente en X del vector C sería esta, algo así más o menos. Mire que es positiva porque apuntan hacia la derecha y la componente en Y de ese mismo vector es positiva porque apunta hacia arriba. ¿Listo? Miren que la componente en Y de una vez la dibujé para que forme el triángulo rectángulo porque pues lo usual es dibujarla acá en el eje Y como debe ser. ¿Sí? Pero uno dice que esa componente en Y la traslada de tal forma que forme un triángulo rectángulo para poder aplicar las funciones trigonométricas de esta clase de triángulos. Para eso pues ya está ahí. Ahora podemos aplicar
la función seno y el coseno para encontrar esta parte. Voy a borrar un momentico el ángulo teta. Esta componente horizontal es la componente en X del vector C y la vertical es la componente en Y del vector C. Voy a usar la función seno primero. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Con el seno siempre es el cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este triángulo es la componente en Y. ¿Se dan cuenta? El que está al frente del ángulo es el cateto opuesto y es CY. Dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector C, que es lo que mide el vector C, ¿sí? Que la llamamos C. Queremos despejar la componente en Y. Por lo tanto, vemos que la componente en Y está dividida por la magnitud. Entonces esa magnitud pasa al otro lado del igual a multiplicar. Y quedaría que CY es igual a C por el seno del ángulo alfa. Eso. Ahora ya podemos sustituir valores. Y tenemos que CY es igual a la magnitud de C, que es de 6,40 centímetros, por el seno de alfa, que es 22 grados. 22,0 grados, creo que. Esto lo hacemos en la calculadora y ya obtenemos el valor. 6,40 por el seno de 22. Da, tomemos tres decimales, ¿listo? Para ser más precisos. Por ahora. Sí, tres decimales. 6, perdón, 2, el resultado es 2,397. 397 centímetros. ¿Listo? Ahora aplicamos la función coseno. Coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente, como se dan cuenta, es la componente horizontal, o sea, la componente Cx, dividido entre la hipotenusa, que es C. Así siempre se define eso. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejamos Cx y nos queda que es C por el coseno de alfa. Sustituimos valores, 6,40 centímetros por el coseno, perdón, coseno de 22 grados. Y esto ya lo hacemos en la calculadora y obtenemos el valor de esas componentes. A ver, sería 6,40 por el coseno de 22. Esto da 6,934. Cx es igual a 5 perdón, aquí 5,934. Sigue aproximándolo a 3 decimales y esto queda en centímetros. Eso. Ahora ya tenemos las dos componentes del vector C. Prosigamos con las componentes del vector B. Borremos esta parte que ya no se nos ofrece. Mire que las dos componentes son positivas del vector C, porque la y apunta hacia arriba y la componente en x apunta a la derecha. Por lo tanto van a ser positivas. ¿Por qué menciono esto? Porque el signo de las componentes yo siempre lo coloco al final. Luego de sacar los números, uno coloca los signos de cada componente analizando la figura, hacia dónde apunta cada componente. Dependiendo hacia dónde apunte, uno coloca los signos. Eso. Ahora vamos a calcular las componentes del vector B. Esta sería mi componente bueno, aquí coloco con otro color, queda bien. Esta sería la componente en X del vector B, que sería positiva porque apunta a la derecha. Podría estar bien ahí. Y esta es la componente en Y de ese vector, que a veces es negativa porque apunta hacia abajo, ¿se dan cuenta? El menos lo voy a colocar al final, pero ya saben que es negativa porque está apuntando hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí podemos colocarle el nombre, podemos colocar nombres ya. Esto sería Bx, la horizontal, y este es By. ¿Listo? Aplicamos ya cualquier función que quieran comenzar, podría ser el seno, como siempre. Seno del ángulo θ en este caso es igual al cateto opuesto, que sigue siendo By, o la componente en Y, del vector B dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud de B, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud de B. Entonces al despejar la componente en Y, tenemos que By es igual a B por el seno de θ, B por el seno de θ. Sustituimos valores, B vale 6,40 centímetros y el seno del ángulo θ es igual, bueno, el ángulo θ vale
63 grados. Por lo tanto es seno de 63 grados. 63 grados. O 63,0 grados como estaba en el problema. Eso. Colocamos esos valores en la calculadora y obtenemos que la componente en y del vector b va a ser negativa. De una vez coloquémosle menos, porque ya les dije que apuntaba hacia abajo. Y lo que da en la calculadora. 6.40 por el seno de 63. Ojo que en la calculadora no aparece el menos, ¿no? En la calculadora solo les va a dar números positivos. Esto da con 3 decimales 5.72. A ver. Sí, 5.72 menos 5,72 ahí, centímetros. Ahora aplicamos la función coseno. Coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pueden ver aquí que el cateto adyacente es positivo y es la componente en x del vector b. O sea que quedaría bx dividido entre b. Al despejar bx, se pasa la magnitud a dividir, perdón, la magnitud que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado del igual. Quedaría bx igual a b por el coseno de 63, bueno, hagámoslo por pasos, se me estaba olvidando, coseno de teta. Entonces ya sustituyendo valores obtenemos que esto es igual a 6,40 centímetros por el coseno de 63,0 grados. Esto lo hacemos en la calculadora. 6.40 por el coseno de 63 grados. Esto es igual a, lo podemos aproximar a 2.96. Perdón, coloquemos aquí bx igual a 2,96 centímetros. ¿Listo? Teniendo estas componentes ya puedo dibujar el vector que necesito. O el diagrama ya con los vectores ya a escala y lo más aproximado que se pueda. A ver, yo sé que el vector y tiene más o menos 6 centímetros en la componente en y del vector b. Más o menos son 6 centímetros, pero negativos hacia abajo. ¿Listo? Voy a usar otra hoja para dibujar esto, porque si se va a ir bastante. Entonces, bueno, dibujamos así. Voy a dibujar el plano cartesiano. Algo así. Bueno, voy a usar toda la hoja porque no sé cuánto se me va a ir exactamente. Entonces, más o menos ahí. ¿Listo? Esto es el eje Y negativo. Y esto es el eje Y positivo. Todo esto está medido en centímetros, se mide, ¿cierto? Listo. Voy a comenzar a contar de acá porque es la componente en Y más larga que conozco. Yo conozco que vale 6, entonces voy a contar unos 8 centímetros hacia arriba. Unos 8 o 7 centímetros, comenzando desde aquí. Cada dos cuadritos para mí va a ser un centímetro, para tener una idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos que está ahí. ¿Listo? Aquí va a ser mi 0, o sea que por aquí va a pasar el eje X. Algo así. Eso. Este es el eje X positivo y está medido en centímetros. Este es el eje X negativo. Y hacia acá arriba, por lo tanto, tengo el eje Y positivo que ya estaba. Listo, ya armado el sistema de coordenadas, puedo colocar las componentes de cada vector. O tratar de dibujar cada vector ya conociendo estas componentes. Por ejemplo, comencemos con el vector C. El vector C tiene una componente en X que es 5.934, o sea, casi 6 centímetros en X. Vamos a contar 6 centímetros y ahí calculamos. Entonces este es mi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire que estoy tomando cada dos cuadritos y representan un centímetro. ¿Sí? Cada dos cuadritos representa un centímetro. Eso, mire que el número es 5.934, o sea, muy cerquita de 6. ¿Sí? Si aquí es 6,
pues la componente en X de ese vector estaría por aquí, muy al ladito del 6. ¿Listo? Esa es nuestra componente en X de ese vector C. La componente en Y del vector C dice que es 2.397, casi 2.5, ¿sí? Cerquita de 2.5. Vamos a ver para arriba, 2.5. 1, 2, 3. 2.5, pues si esto es 3, estaría en la mitad de 2 y 3, o sea, por aquí estaría 2.5. Pero no era 2.5, sino era 2.39. O sea que estaría por aquí, más o menos, ¿no? Por aquí un poquito más abajito de 2.5. ¿Para qué hago esas líneas? Porque ahora voy a proyectar unas líneas punteadas, y la intersección de estas líneas punteadas va a ser como el final del vector C. Para poderlo dibujar es todo esto que hago. Entonces proyecto estas líneas punteadas, está por aquí, y ahora subo la línea que es la componente en X, hasta por aquí estaría bien. Y mire que el vector C entonces sería de esta forma, dibujándolo con otro color, coloquémosle con este. Este sería el vector C, pero bueno, hagámoslo como vector de esta forma. ¿Listo? Algo así. Aquí ya tenemos el vector C. Ahora vamos por el vector B, que dice que el vector B tiene en la componente Y menos 5.7 centímetros. ¿Sí? O sea que tenemos que llegar a más o menos 6 casi también, aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es 6. Menos 5.7 eran, ¿no? Entonces este es negativo, menos 6, por aquí es menos 5. 5.7 está un poquito más arriba de la mitad, o sea, de 5.5. Por aquí estaría 5.7 para mí, aproximadamente. Al hacer ya las líneas punteadas, pues esta línea iría más o menos hasta por aquí. Bueno, esa no está recta, tenemos que hacerla rectica. Sería más o menos esta. ¿Listo? Ahora miremos la componente en X de ese vector B. La componente en X del vector B, mire que es 2.96906, casi 3. 2.9 es casi 3. Entonces buscamos el 3 por aquí. 1, 2, 3. Es este. Aquí tenemos el 3. Por lo tanto, el 2.9 estaría muy cerquita de aquí, un poquito antes, pero muy cerquita. Dibujamos una línea que baje desde aquí, que sería esta, más o menos. Por aquí estaría bien. Y el vector B, pues, por lo tanto, sería este. Este sería el vector B. ¿Listo? Vector B. Aquí es donde tengo que aplicar la teoría de suma de vectores por el método gráfico. ¿Sí? Voy a explicar algo antes de continuar. Mire que en el problema decía que C es igual a A más B. Al vector A más el vector B. Sabemos que el vector A no lo conocemos, pero sí sabemos que A más B debe dar C. Mire que conocemos la resultante entonces. ¿Qué me dice la suma vectorial por el método por el método gráfico? Dice que la suma de A más B es de tal forma que el segundo vector debe estar puesto así, verán. ¿Cómo lo digo? A ver. Que la cola del segundo vector debe estar en la punta del primer vector. Y la resultante de sumar esos dos vectores sería un vector que va de la cola del primero a la punta del último. ¿Sí? Mire que yo sé que este es el resultante. El moradito es el vector resultante. Para continuar, debo aclarar esto, que en vectores da lo mismo sumar A más B que B más A. O sea, es el mismo resultado. No importa el orden en la suma, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Eso tenía que explicarlo. ¿Por qué voy a tomar como primer vector? Lo voy a tomar como el B, por esa razón. Mire que la cola del vector resultante va en la cola del primer vector. ¿Sí? El vector resultante es tal que la cola de ese vector, o como lo digo, a ver, la suma de dos vectores es tal que la cola del primer vector
va junto con la cola del vector resultante y la punta del segundo vector va con la punta del vector resultante. O sea que por pura gráfica, por puro análisis ya de eso, yo ya sé que el vector A tendría que ir de esta forma, ¿sí? La cola del segundo vector, miren, el segundo vector es este vector A, el vector A es el segundo para mí. Entonces sería, la cola del segundo vector va en la punta del primero y la suma de esos dos vectores está el que va desde la cola del primero hasta la punta del segundo, ¿sí? Así iría. Así se coloca. Siempre si son más vectores, pues va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Se coloca la cola del siguiente vector en la punta del anterior y así sucesivamente. Y la resultante siempre va a ser un vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último. No importa la cantidad de vectores que se agreguen, siempre va a seguir esa regla. Se coloca la cola del siguiente vector en la punta del último, la cola del siguiente vector en la punta del último y la resultante es el vector que va desde la cola del primero hasta la punta del último vector que se esté considerando. Como en este caso es el vector A, que no lo conocíamos el vector A. Ya sabemos cuál es ese vector, pero no tenemos ni idea de las componentes ni de nada, ¿sí? Para poder calcular un poco las componentes de este vector A, que no conocemos, pues lo vamos a trasladar al origen. Ahí está bien, ¿sí? Cuando uno traslada un vector sin cambiarle su dirección ni su magnitud, no ha cambiado nada del vector, va a seguir siendo el mismo vector, ¿sí? No cambiará nada. Entonces yo puedo con toda tranquilidad moverlo hasta el origen. ¿Listo? Puedo moverlo hasta el origen de esta forma. Y no he cambiado ni su magnitud ni su dirección, ¿se dan cuenta? Sigue apuntando en la misma dirección. Sigue midiendo lo mismo que obtuve por el método gráfico. Por lo tanto, está bien. Mire que de esta forma ya puedo darme cuenta pues cuál es la magnitud, perdón, cuáles son las componentes de este vector, porque este gráfico ya está a escala. Ya sabemos que cada 2 centímetros, cada 2 cuadritos es un centímetro, pues más o menos. Por lo tanto, si yo dibujo unas líneas punteadas que me permitan ver hacia dónde cae cada componente, pues ya podría encontrar las, las componentes de este vector A. Entonces, por ejemplo, mire que este cae más o menos aquí, exactamente en este 3, ¿sí? Inclusive lo podemos hacer con otro color para que se mire mejor. Un poquito más de 3, pues no es tan exacto en el 3, pero un poquito más parece. Ahora analizamos bien. Por aquí está. Y la componente en Y también estaría por aquí. Nos dio casi exacto en los cuadritos. Podemos tener números más redondos. ¿Listo? Eso. Eso, ahí está bien. Eso. Este es el diagrama que me piden en el primer inciso. Este es el diagrama. Este es el vector A. Porque en el primer inciso me dice dibuja el diagrama más o menos de los vectores. Pero como no conocíamos el vector A, por eso tuve que hacer todo eso para poder encontrar ese vector A. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar esto y a ver si concuerda con el gráfico. Analizar las componentes para ver si concuerdan con lo que obtuvimos gráficamente. Este sería el vector A. Eso. Para hacer la parte analítica, pues ya es más fácil porque conocemos las otras componentes, ¿no? Mire que por, por suma de vectores por el método de componentes sabemos que la componente del vector A en X más la componente del vector B en X va a ser igual a la componente del vector C en X. Si eso se debe cumplir, así se suman los vectores por el método de componentes. De aquí, ¿qué desconocemos? Desconocemos la componente en X del vector A. Entonces esto lo podemos hacer. Podemos encontrar esa componente despejándola. Miramos que la componente en X del vector B está sumando, por lo tanto pasa al otro lado a restar. Y quedaría que AX es igual a CX menos BX. Como estas componentes ya las conocemos, ya podemos sustituir nada más y quedaría bien. Entonces tenemos que la componente en X es 5.934, 5,934 centímetros, menos la componente en X. La componente en X del vector B es 2.906, 2,906 centímetros.
Y esto pues resulta que AX es igual, hacemos eso en la calculadora o a mano si lo pueden hacer, sería 5.934 menos 2.906. Esto es igual a 3.028. Aproximémoslo a dos decimales. Ahora, aquí así quedaría, ¿no? 3,028. Pero pues para mirar tres decimales en la gráfica es difícil, ¿no? Centímetros. Podemos quizás con 2 está bien. Lo podemos aproximar a 3,03. ¿Se dan cuenta? Como el 8 es mayor que 5, el número anterior aumenta en 1. O sea, pasaría a 3 centímetros. Hacemos lo mismo para la componente en y. A y sería igual, perdón, a y más by es igual a cy. ¿Sí? La suma de vectores por componentes dice eso. Se suman las componentes de cada vector y eso resulta pues la componente en y del vector resultante. Esto sería igual entonces que a y es igual a cy menos by. ¿Sí? Porque se está sumando, pasa al otro lado a restar. Sustituimos valores, cy, perdón, sustituimos ya. ¿Cuánto vale cy? Cy vale 2.397. 2,397 centímetros. Menos by. Pero miren que by es negativo, así que tengo que usar un paréntesis. Menos 5.702. 5,702 centímetros. Aquí tenemos que multiplicar estos signos para poder operar. Mire que tengo menos por menos, más. Así que ahora puedo quitar los paréntesis colocándole el más. Si se dan cuenta que el menos está multiplicando todo este número de acá, entonces sería menos por menos más, la regla de los signos de siempre. Entonces aquí ya puedo quitar paréntesis y colocar un más, que es el signo que resulta. Y esto ya lo hacemos en la calculadora de nuevo. Sería 2.397 más 5.702. Esto nos da 8.099. Lo podemos aproximar bien, que a y sería igual a 8,1, queda bien aproximado. 8,10 centímetros. Sí, porque es 8.099. Lo voy a escribir aquí pues para que lo miren. En la calculadora me resulta esto, 8,099 centímetros. Y esto pues es aproximadamente 8,10 centímetros. 8,1. Eso. Y estas serían las componentes del vector A encontradas analíticamente. Ahora vamos a ver si concuerdan con las componentes gráficas que encontramos acá por el método gráfico. Entonces mire que por el método gráfico nos daba un poquito más de 3, o sea, una gótica un poquito más allá de 3, que sí tiene sentido, ¿no? Porque teníamos que la componente es 3,03, que es una gótica más arriba de 3, un poquito mayor que 3. Entonces sí tiene sentido aquí que esto sea, lo voy a hacer por aquí, que esto valga 3,03 centímetros. Tiene sentido, porque está un poquito más acá de 3. Ahora vamos a ver, aquí esta línea no me convence, miren. Esta línea está rara, porque la punta exactamente estaría, para que esté más acorde con el resultado, tiene que estar un poquito más allá. Podría ser así, si la dibujo exactamente como está ahí. Mire que está aquí la puntica. Perdón. Aquí está la puntica. Aunque sí, ¿no? Me dio casi en la línea. No puedo hacerle más. Vamos a contar a ver si tengo razón aquí con el número. Hasta aquí van 3. Esto es 4, 5, 6, 7 y 8. Me dio 8 hasta aquí. Vamos a ver, ¿y acá cuánto me dio a mí? Ah, sí, me dio 8,1. ¿Listo? Como es aproximado, pues más o menos tiene razón, ¿no? Pues en aproximado la gráfica. O sea, aquí está, en la gráfica sí está aproximado. Porque este es 8, y gráficamente me dio 8. Pues mirando el gráfico, da 8. ¿Sí? 8. Pero analíticamente me dio 8,1. O sea que está correcto, pues, ¿no? No está tan mal. Porque esto lo hicimos gráficamente, todo al ojo, pues no fue tan exacto. Quizás con regla y con un transportador de mejor. Pero de esta forma en que lo hice, pues nos aproximamos bastante.
Mire que en el gráfico me dio 8 y en la parte analítica dio 8.1, que concuerda bastante bien, me parece a mí. Eso comprueba de que el método gráfico y el método analítico funcionan. ¿Listo? Que todo está de acuerdo. ¿Qué más nos piden encontrar? Eh, Obtenga las componentes del vector A, ya lo hicimos, aquí ya tenemos eso. Comprobamos que las componentes analíticas están de acuerdo con las componentes gráficas, con el método gráfico. Para mí, o sea, lo que obtuve que la componente en X del vector A está más de acuerdo con lo que obtuve yo en la parte en la parte analítica que la componente en Y. Si esto me hubiera dado un poquito más arriba, una gotica más arriba, hubiéramos dado en el clavo como era. Pero bueno, no está tan mal el dibujo. La parte analítica sí está bien. Eso, entonces ya tenemos esa parte. Luego dice, obtenga la magnitud y la dirección del vector A. Bueno, esto es sencillo, también lo podemos hacer aquí. La magnitud del vector A se la calcula así. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Colocamos los números ya. Esto nos daría, la componente en X daría 3,03 centímetros al cuadrado más 8 la componente en Y, que es 8.10. 8, inclusive, bueno, si trabajemos con ese, 8,10 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Eso lo tenemos que hacer en la calculadora y obtenemos lo siguiente. A ver. Bueno, aquí quiero hacer algo antes de continuar. Podemos hacer un poquito de álgebra para explicar algunas cosas que quiero explicar. Eh, no sé si sea necesario, a ver. Bueno, les voy a explicar como para que quede, ¿no? Esta parte de aquí la puedo borrar porque no se me ofrece tanto de este diagrama. Eso, por ahí está bien. Mire que cuando yo tengo un producto elevado a un exponente, o sea, si yo tengo esto, escribámoslo por aquí. Si yo tengo, este es un paréntesis, esto no tiene nada que ver con el problema por ahora. Si yo tengo A multiplicado por B, dos números cualquiera multiplicando y todo eso elevado al cuadrado, o a cualquier exponente en general, pues no cualquier exponente, esto lo puedo repartir de esta forma, que A elevado a la n, o sea, puedo repartir el exponente a cada término del producto, multiplicado por B elevado a la n. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero aplicar aquí, en esta parte. Mire que esto lo puedo escribir así, raíz cuadrada mire que aquí el producto que yo quiero considerar es este, 303 multiplicado por centímetro. Pues aquí yo puedo repartir el producto de esta forma, el exponente de esta forma, 3,03 al cuadrado por centímetros al cuadrado. Y lo mismo para el otro término, 8,10 al cuadrado por centímetros al cuadrado. Se repartió el cuadrado a cada término del producto. ¿Para qué hice esto? Porque miren que ahora yo obtengo un término en común. El centímetros al cuadrado está en ambas partes de la suma o en cada término de esa suma. Así que puedo aplicar la factorización, que se denomina así, factor común. ¿Cómo se hace eso? Pues uno saca lo que se repite y deja lo que no se repite. O sea, quedaría 3,03 al cuadrado más 8,10 al cuadrado. Todo esto multiplicando a lo que sí se repite, centímetros cuadrados. Miran, este corchete grande me indica que esto es una sola cosa y que centímetros cuadrados está multiplicando a todo lo que está acá adentro. ¿Listo? Eso. Ahora voy a aplicar otra reglita una reglita de las raíces cuadradas o de cualquier raíz, mejor dicho, que me dice esto, que si yo tengo la raíz de un producto de A por B, esto lo puedo escribir como el producto de las raíces, o sea, la raíz de A multiplicado por la raíz de B. ¿Listo? Eso lo puedo hacer y lo voy a hacer aquí. Entonces yo puedo escribir que la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de 3,03 al cuadrado más 8,10 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada, bueno, aquí no tan grande, no, de lo que falta de centímetros cuadrados, que es lo que está multiplicando.
¿listo? Y esto ya lo puedo hacer en la calculadora. A es igual a la raíz cuadrada de esto, pues, ¿no? Primero en la calculadora voy a hacer esto y luego analizamos esta parte de acá. Entonces sería raíz cuadrada de, abro paréntesis, 3.03 al cuadrado más 8.10 al cuadrado, cierro paréntesis, igual. Esto nos queda 8.65, ¿sí? 8.65, sí está bien. 8, sí, la aproximación está correcta, 8,65. Y mire aquí, nos va a quedar en centímetros, pero yo quiero que entiendan por qué queda en centímetros. Lo usual es decir que la raíz cuadrada cancela al cuadrado. Eso es lo fácil que uno dice, ¿no? Pero en realidad lo que se aplica es esta propiedad. Es que uno, si tiene un número, cualquier número, elevado a un exponente fraccional o una fracción, digamos, bueno, lo usual es usar así, m dividido entre n, ¿sí? Un número elevado a una fracción, esto lo puedo escribir de esta forma, como la raíz. Mire que el denominador de esa fracción va a ser el índice, o será el índice de la raíz, ¿sí? La raíz enésima de a elevado a la m. Y eso es lo que yo voy a aplicar aquí, para saber que esto da centímetros. Lo voy a hacer aquí apartecito, solamente para que se mire. Yo tengo raíz de centímetros cuadrados, raíz cuadrada. Cuando uno tiene raíz cuadrada, o sea, cuando no hay ningún número aquí en el índice, miren que acá tengo una n, pero aquí no miro nada. Cuando no se mira nada, se asume que hay un 2. Por definición, ahí hay un 2 escondido. ¿Listo? Por eso se llama raíz cuadrada, por este 2 que está escondido ahí. ¿Sí? Entonces, mire que esto lo puedo transformar como una potencia, pues colocándole centímetros. Mire que este número que es la potencia va a ir arriba, que es el 2, y pues el índice, que sabemos que es un 2 que está ahí escondido, va a ir abajo. ¿Listo? Y esto pues miren que nos da centímetros. 2 dividido entre 2 pues da 1, ¿sí? Pero cualquier número elevado a la 1, o sea, centímetros a la 1, da lo mismo, centímetros. Es como decir 2 a la 1, pues esto ustedes van a obtener el 2. Cualquier número elevado a la 1 da el mismo número. Y por esa razón, pues, esta es la justificación de que esto de centímetros, ¿listo? Este es un poquito de álgebra que quería hacer. Muchos se saltan todo esto y solo dicen que esto da en centímetros y ya. Pero quería argumentarlo, ¿sí? No está mal. Esta sería mi magnitud o la magnitud del vector A. Ahora me piden también encontrar la dirección. Para encontrar la dirección voy a mirar un poquito el gráfico. Mire que lo que yo tengo que encontrar es esto. ¿Cuánto vale esta parte de aquí? Que lo voy a llamémoslo teta, ¿listo? Ángulo teta es todo este. Para eso aplico lo mismo que hemos venido haciendo. Mire que la parte vertical, pues es la componente en y de ese vector A. Y la parte horizontal, que en este caso, pues la tendría que dibujar acá abajo. Inclusive lo voy a hacer. Esta es mi componente en y, que es positiva porque apunta hacia arriba. Miran. Y la componente en x va a ser esta, que es positiva porque apunta a la derecha. Entonces esto es la componente en x del vector A. Eso, entonces podemos aplicar para encontrar el ángulo. Como ya conocemos las dos componentes, podemos aplicar la tangente. Por definición de tangente se tiene lo siguiente. Tangente, en este caso, ¿de qué ángulo? Del ángulo teta, que así lo llamamos. Tangente del ángulo teta es igual al cateto opuesto. Miren que el cateto opuesto es la componente en y, o sea, AY, dividido entre el cateto adyacente, ¿sí? O sea, AX. Para encontrar ese ángulo teta, lo que uno hace es sacar la función inversa de la tangente y tenemos que aplicárselo a ambos lados, o mejor dicho, aplicar la función inversa de la tangente a ambos lados del igual, así se dice. ¿Cuál es la función inversa? La función inversa de la tangente se llama arco tangente, ¿sí? Así se llama, pero en la calculadora ustedes la encuentran, o por lo menos en mi calculadora, aparece así, como tangente a la menos 1. Aquí quiero aclarar que este menos 1 no se lo usa como exponente, o sea, no representa un exponente, solo es una forma de denotar que es la función inversa de la tangente, ¿sí? O sea, no se puede trabajar como exponentes como trabajamos acá arriba, no. Esto es una notación, tangente a la menos 1, no tiene nada que ver con exponentes. Solo nos está diciendo que esto es el arco tangente, que es la función inversa, ¿sí?
Cuando miren en la calculadora tangente a la menos 1, estamos hablando de un arco tangente, la función inversa de la tangente. ¿Listo? Y tengo que aplicar esa función a ambos lados del igual para que la igualdad se siga manteniendo. Aquí voy a explicarles algo para que se entienda qué es lo que voy a hacer. Yo tengo una igualdad, por ejemplo, 5 igual a 2 más 3 es una igualdad, ¿cierto? Esto es verdad, es una verdad si lo quieren ver así. Si yo hago una operación en un solo lado del igual, digamos que si yo divido entre 5 en un solo lado del igual, la verdad no se mantiene, la igualdad no se mantiene, ¿sí? Eso ya es falso, porque esto nos da 1, aquí tenemos un 1 y acá tenemos 5. Y esto es mentira, ¿no? 1 no es igual a 5, esto es falso. Para que la igualdad se siga manteniendo, debo hacer la misma operación en ambos lados del igual. Miren, si divido 5 en ambos lados del igual, la verdad se mantiene, porque 5 dividido entre 5 da 1, y en este lado también voy a obtener 1. Sigue siendo verdad todo. ¿Listo? Esto les explico porque es lo que voy a hacer. Cuando uno aplica una operación en un lado del igual, debe aplicarla en el otro para que la igualdad se mantenga. Entonces mire que voy a usar el arco tangente, por esta razón debo usarlo en ambos lados del igual. Entonces tengo que arco tangente de... ¿A quién estoy aplicando el arco tangente? Pues a este valor, a la tangente de teta. ¿Listo? Y esto pues es igual al arco tangente de esta división. Mira, se aplica en ambos lados del igual. Eso. Con esto en mente ya miren que puedo aplicar lo siguiente. O pues lo fácil de decir es así. Como el arco tangente es la función inversa de la tangente, pues yo las puedo cancelar. ¿Sí? Se cancelan mutuamente y me queda simplemente el ángulo teta. ¿Listo? Esa es la función del arco tangente, cancelar la tangente de cierta forma. ¿Listo? Así se podría decir para que se entienda. Y esto es igual al arco tangente de esta división, de AY sobre AX. Y ya, pues como estos números los conocemos, podemos reemplazar y colocar todo en la calculadora. Arco tangente de la componente en Y, que nos dio a nosotros 8.10 centímetros. ¿Listo? 8,10 centímetros. Dividido entre la componente en X, que si no estoy mal daba 3,03 centímetros. A ver, a ver, sí, 3,03. Mire que aquí tengo centímetros arriba y abajo. Entonces aquí se puede cancelar centímetros, pues se van, ¿no? Porque están arriba y abajo. Eso es como, ¿por qué se cancelan? Porque centímetros dividido entre centímetros da 1 y 1 por cualquier cosa da esta misma cosa. ¿Listo? Por eso se quitan esos centímetros. Y esto es importante porque cuando uno calcula un arco tangente o cuando uno sí, cuando uno calcula el arco tangente, el número que debe estar acá no debe tener unidades, debe ser un número puro. Si nos hubiera quedado, por ejemplo, centímetros acá adentro, querría decir que algo está mal, que algo hicimos mal. Se debe cancelar todas las unidades. ¿Listo? Debe quedar un número sin nada, sin unidades. Y esto ya lo hacemos en la calculadora. Por lo tanto tenemos tangente a la menos 1, que es lo que aparece acá, o arco tangente, abre paréntesis, 8.10 dividido entre 3.03. Y esto nos queda 64.5 grados, que teta es igual a 64,5 grados. Y este pues va a ser el ángulo que forma el vector A con el eje X positivo. ¿Listo? ¿Sí se entiende? 69.05 grados, perdón, a ver. Sí, perdón, aquí me equivoqué ya. 69,5 grados. 69,5 grados. Ahí está bien. 69,5 grados. Sí. Bueno, ya terminaría el problema. Ya encontramos todo. La dirección, 69,5 grados. La magnitud, 8.65 centímetros. Y sus componentes, que están aquí. La componente en Y, 8.10 y la componente en X, 3.03. Comprobamos que estas componentes están muy de acuerdo con el método gráfico, que igual este método gráfico es aproximado porque no teníamos la forma de hacerlo exactamente, pero está muy de acuerdo, está muy concorde, o está de acuerdo, así, como se dice.
Pues que la diferencia no es tanta, ¿no? Pues porque de 8.1 a 8 no es muchísimo. Y acá pues sí más o menos nos dio exacto lo que queríamos en la componente en X. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya servido para alguna tarea o para entender todo este poco de álgebra que hicimos, de cómo se solucionan este tipo de problemas. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse. Muchas gracias, que eso me ayudaría bastante. Hasta luego, que estén muy bien.